Buenos días amigos, hoy es jueves y estoy haciendo un grabado para subirlo a TikTok. Es improvisado, pero es producto también de todo aquello que vamos acumulando durante esta semana. Noticias que nos bombardean de un lado y de otro. Cualquier medio de comunicación parece que nos siembran el miedo, una especie de terror. La mejor técnica de los poderosos ha sido siempre mantener a la plebe, a la ciudadanía en este caso, que estamos en democracia, se supone, de sembrar una especie de miedo para que no nos movamos. Y si eso no fuese poco, pues hay otras técnicas aún más depuradas que también nos pueden utilizar. No soy de esas personas que piensan que está el demonio detrás de nuestra espalda, pero sí que hay algo extraño que nos está sucediendo no solo a España, marca España, no solo a España, sino a todo el mundo. Yo que tengo familiares en varios puntos de Hispanoamérica, todos tienen un denominador común: miseria, pobreza, represión, delincuencia, violaciones. Mi querida Cuba, digo mi querida Cuba, no por el contexto político ni social, sino más bien por el familiar, porque soy de los que quiere aquellos lugares donde he tenido buenas experiencias y buenos recuerdos. Y uno de ellos ha sido Cuba, con la particularidad que tenía familiares y que me podía mover por la isla, no con libertad, porque fui también detenido por las autoridades cubanas por un simple hecho, no por cometer ninguna infracción de circulación, ni ningún delito, ni mayor ni menor. Pero para ellos sí que era un delito tipificado en sus reglas de movilidad ciudadana. Pues bien, yo tenía mi visado completo, un visado por 3 meses, bueno, perdón, primero era de un mes y después fui solicitando al consulado correspondiente, mejor dicho al departamento de extranjería, que está aparte del consulado, para ir renovando así hasta 3 meses como máximo, que es lo que conceden a los españoles en Cuba. No te digo en otros países, bueno, en otros países, incluso Estados Unidos, puedes conseguir una visa de 90 días también, por diversos motivos, hasta de turismo, creo. Pero bueno, en fin, eché una especie de raíces en Cuba, porque fueron años seguidos en los que viajé a Cuba a visitar a los familiares. La Cuba que yo conocí era la Cuba de Fidel Castro. Un Fidel ya de cierta edad, que incluso cuando fue a recibir una especie de acto protocolario, no sé si algún presidente o vicepresidente o mandatario de algún país bolivariano o similar, al bajar un escalón se tropieza y cae. Es como para mí si hubiese caído un ídolo importante y que aquello además era algo significativo. Cae un ídolo, cae un revolucionario que fue capaz de cambiar una política dictatorial como la de Batista para consolidar una revolución que pasó a tener matices comunistas. Cuando Fidel siempre se había confesado
pues había manifestado como humanista. Pues parece ser que el humanismo y el comunismo acaban en ismo y algo se juntan, las aguas se juntan. Bien, en una reunión tuve ocasión de leer en un libro que me prestó un familiar en Cuba, de que tras la revolución y haber salido victorioso, el régimen, no el régimen, sino lo que propiciaba Fidel Castro y sus compañeros como Cienfuegos, Che Guevara, etcétera, etcétera, su hermano Raúl Castro, como no, pues tuvieron una mesa redonda, una reunión, en la cual el Che Guevara estaba cansado pues de muchos mítines, de muchas vueltas por el país, pues predicando su apostolado de la revolución. Y llegó cansado a aquella reunión, tan cansado y extenuado que sintió sueño, y mientras los demás estaban dando su oratoria, sus sermones revolucionarios, el Che Guevara se queda dormido o semidormido, el caso que no escuchaba la conversación. Y entonces Fidel Castro dijo, entre otras muchas frases, dijo esta, dice: ¿hay entre nosotros algún economista? Y entre sueños levantó la mano Ernesto Che Guevara, diciendo: yo. Dice: hombre, no sabía que tú fueses economista. Siempre sabía que eras médico, doctor. Dice: ah, perdón, Fidel, había entendido comunista. Pues bien, Cienfuegos era otro de los apóstoles de Fidel, digámoslo así, muy influyente y muy querido por el pueblo. Sufrió trágicamente, o no se sabe muy bien lo que pasó, que algunos historiadores que tuve oportunidad de hablar en La Habana dijeron que las circunstancias de la muerte de Camilo Cienfuegos fue algo inverosímil. Camilo Cienfuegos tenía un proyecto, que era que todo Cuba, cada provincia de Cuba, tuviese su demarcación y su autonomía o federalismo. La cultura que tenía Camilo Cienfuegos, pues ahora mismo no la sé, tendría que mirar su biografía, pero era un hombre con una cultura suficiente como para saber que lo que mejor convenía a aquella Cuba revolucionaria era que se participase de una especie de federalismo, mientras que los demás, los del ala de Fidel Castro, preferían una Cuba unida. Pues bueno, pensando aquello en Cuba, estas anécdotas que os estoy contando, las traslado a España. Y ahora estamos viendo que para que un presidente sea investido como tal, ha de contar con votos de pequeños grupos de partidos para conseguir una mayoría absoluta y poder gobernar el país, España. 176 votos, que hay que sumarlos como sea. Pues bueno, es muy fácil, las izquierdas nos unimos y también los nacionalismos, sean de izquierdas o sean de derechas. El PNV es nacionalista e independentista, esto es obvio, ya nació de los cimientos de Sabino Arana, y eso continúa. La misma Constitución contempla
de que España es un país plurinacional, es decir, un país dentro de más países. Porque España fue un reino, no vayamos a los reinos de taifas, que fueron al final conquistados y tuvieron que abandonar la península ibérica. Simplemente vamos a ir a los reinos cristianos o castellanos viejos. Como puede ser cuando aquello era un reino Galicia, era un reino Aragón, era un reino León, era un reino también, Asturias era un principado, antiguamente Asturias y Galicia formaban también una especie también de reino, y el reino, como no, de Castilla-León, obviamente. Y se fusionaron todos estos pequeños reinos castellanos, cristianos, como todos sabéis, porque esto es de primero de historia, pues fueron consagrados como en la unidad de España a través de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Bien, nuestra Constitución del 78 contempla también la unidad de España, unidad e integridad de España, en un artículo constitucional, que sería redundar en los números correspondientes. Y que además tienen que estar estos protegidos y salvaguardados sobre cualquier incidencia de independentismo por este propio artículo constitucional. Ahí tenemos la deriva de Puigdemont, Juncker y demás, que votaron en su Parlamento por la autodeterminación o independencia de Cataluña. Hasta ahí lo entendemos todos. Se aplica el artículo 155, mandan tropas policiales, incluso alguna del ejército, por allí, la periferia, para proteger un poquito los intereses de la unidad de España que estaba dentro del marco constitucional. En definitiva, como esto no va a ser una lección de historia, ni lo pretendo, ni tengo apuntes para ello, para ser preciso en todo lo que pueda decir, lo que sí os puedo decir, que el ídolo caído que vi en Cuba, un Fidel Castro que le quería el pueblo, pese a todo, pese a un bloqueo inhumano que sufría Cuba, pero hubo unas temporadas de un gran torrente vacacional, turístico, paquetes vacacionales, donde Cuba se nutría, y la gente de Cuba, sin menospreciar a Díaz-Canel, al cual considero que es un político y que tiene muy buen talante y buenas formas de gobernar, lo que pasa que con 4 habas contadas poco puede hacer Díaz-Canel. Cuando su país está aislado, cuando su país está embargado, cuando Estados Unidos no quiere ni venderle cada vez que tienen un problema de luz, de energía eléctrica, y necesitan una turbina o una pieza para componer esa turbina y que genere la corriente eléctrica suficiente para abastecer determinadas zonas de Cuba, pues se encuentran con la paradoja de que aun teniendo dinero, juntando dinero de aquí y de allá, no pueden comprar. Y los mecánicos y ingenieros cubanos, los cuales son ingenieros e ingeniosos, porque son capaces de arreglar un coche del año 45, 50, 55, los almendrones, estos famosos almendrones que vemos hoy en día circular por La Habana o por cualquier otro punto de la geografía cubana. El ingenio. Aparte de ser ingenieros
de academia, de universidad, son ingenieros de ingenio. Que el ingenio es el mayor ingeniero de la mente. Pues bien, un familiar cubano, uno detrás de otro, pues nos piden a los familiares de España que seamos, no nos dicen así que seamos solidarios, pero nos dice que un cartón de huevos, no son 12, como aquí no la docena, creo que son 20 y tantos, pues que les ronda hasta, en algunos casos, hasta 3.000 pesos cubanos o 1.500 pesos cubanos, y un técnico de laboratorio o un enfermero. Los médicos ya ganan algo mejor, pero también muy poco. Un médico puede estar ganando en Cuba en torno a 30-35 dólares. Pues mal pueden hacer las compras. Pero hubo una ley con Fidel Castro que todos aquellos que tuviesen casa o un consejo o una orden como dentro de la distribución jurídica de lo que es la conformación de Cuba, pues permitieron de que los cubanos pudiesen tener en sus casas donde tuviesen terreno, pues tener algunos animalitos para consumo propio, gallinas, chanchos, como dicen ellos, y algunas pocas cosas más, y bueno, pues si tenían papayas, si tenían aguacate, si tenían plátanos, en fin, era también una especie de subsistencia, algo también que les venía muy bien. Y así han ido saliendo, pero ya llega un momento que el cubano ya no puede salir a la calle. Porque incluso un móvil, un viandante, ciudadano cubano que va por la calle y va con su teléfono móvil hablando. Se bajan dos de una moto o de un coche, lo acorralan, le ponen un arma blanca en el cuello o un arma de fuego, porque también las hay, y que están en propiedad o en poder del pueblo, de gente del pueblo, y le quitan el teléfono, y si lleva pues alguna joyita, pues también se la quitan. Y si se resiste, corre el riesgo de perecer, de morir, de ser asesinado. Entre este tipo de hurtos, no solo al allanamiento de la persona en sí, a la agresión de la persona, sino al allanamiento de morada, donde entran dentro de las casas los delincuentes y, estando la familia dormida, horas ya las 3 de la madrugada, las 2 de la mañana, calculan ellos bien el tiempo para poder tratar de entrar a esa vivienda y robar todo aquello que puedan. Bueno, pues unos cacos, hace poco me mandó un familiar una fotografía que unos cacos en sus fechorías delictivas pues estaban sacando un ciclomotor por una ventana que el manillar y la parte del asiento pues tenía más altura en centímetros que lo que era la ventana, y no pudieron sacar el ciclomotor por dicha ventana. Entonces, claro, se despertaron los habitantes de la casa y los delincuentes comenzaron a correr, pero el ciclomotor se quedó empotrado en esa ventana. Se sacaron fotos, un familiar sacó fotos y me la mandó. Y hice un artículo de ello en Facebook. Cuba no era la que era, ni con Batista, ni con Fidel, ni con Díaz-Canel.
Cuba es el producto de la insolidaridad de las personas y de las naciones, de nuestros gobernantes, de cara a hacer una política que sea capaz de que Cuba, con sus recursos y su intelecto, digo intelecto porque es raro el cubano que no tenga estudios superiores, incluso licenciados, hasta en ingeniería aeroespacial, médicos extraordinarios que están pasando hambre en sus casas, cirujanos extraordinarios idem, ingenieros idem, y cuando tienen la menor oportunidad se marchan a Miami, que la denomino yo, o muchos cubanos también, como una de las provincias cubanas, por tanto cubano como vive en Miami. El mismo gobernador de California es hijo de cubanos, tal Rubio, creo, si no me equivoco. Pues bien, aquello es la tierra de promisión, la tierra prometida, que el Moisés, Fidel Castro, no pudo conseguir debido al embargo y debido a la insolidaridad. Sí, estaba Cuba, estaba Rusia, estaba China, Venezuela, los países del ala bolivariana y del ala pues de Europa del Este, que sí que apoyaban a Cuba y recibían muchos barcos con mercancía y bienes de equipo. Y ahora mismo en la actualidad pues he sido informado, como todos vosotros supongo que también, porque esto es de manejo público, vox populi, es que China ha dado no sé cuántos millones a Cuba a fin de constituir una especie de frente en caso de defensa en guerra mundial. Y lo mismo ha hecho Rusia. El gobierno cubano ha recibido mucho dinero de China y de Rusia. Sin embargo, eso no se ha traducido en un mejor bienestar que yo sepa en cuanto a la población cubana, que sigue pasando necesidad. Craso error, porque supongo que ese dinero no está destinado para cumplir una misión social, sino está destinado para cumplir una función geoestratégica de carácter bélico, en caso de una contienda mundial, de una guerra mundial, de una tercera guerra mundial. Creo que no la va a haber, una tercera guerra mundial, porque la cuarta ya iríamos a parar a hacerla con palos y con piedras, porque no iba a quedar rastro de nuestra tecnología, y eso a nadie interesa. Pero por favor, seamos consecuentes con Cuba, que anda mal de instrumental médico, de medicamentos para combatir diversas dolencias, diversas patologías. Y bueno, hoy lo vamos a dejar hasta aquí, y para el próximo vídeo pues seguiremos hablando un poquito de Cuba, a ver qué noticias me llegan. Estoy afiliado a Cuba Debate, vosotros lo podéis hacer también y os enteráis muy bien de todo lo que está pasando en Cuba. Y si Cuba Debate, pues digamos que está intervenido por
por el gobierno y se publican las noticias filtradas por el aparato del poder, pues bueno, siempre a través de amigos o familiares os podéis enterar la realidad absoluta y verdadera de lo que está sufriendo el comunismo en Cuba. Hasta otro momento, mis queridos amigos.